Una extraña llamada al 911 alertó a la policía de Carnation durante la Nochebuena del año 2007. En esta llamada solo se pudo escuchar el grito de una mujer, que muy a lo lejos decía: "Los chicos no, los chicos no", hasta que se cortó la comunicación. Esta llamada hizo que la policía se acercara a la casa de la familia Anderson para comprobar qué había ocurrido y si estaba todo en orden. Cuando la policía llegó, se percataron que el portón estaba trancado. Entonces decidieron no ingresar porque les pareció que nadie estaba en casa. Pudieron haber insistido un poco más porque, si nos ponemos a pensar, la llamada al 911 era bastante alarmante. Capaz no se escuchó mucho, pero algo había pasado en esa casa, eso era evidente. Pero no, la policía de Carnation no insistió, era Nochebuena y a lo mejor la llamada fue un error y nada más. Además, los agentes no quisieron entrar más allá del portón al no tener una orden judicial y finalmente se fueron del lugar. Lo que no sabían era que la llamada la había hecho una mujer mientras agonizaba y trataba de proteger a sus hijos. Esa Nochebuena, la mesa ya estaba puesta, la comida estaba lista y los regalos ya estaban bajo el árbol. Pero en la sala familiar de los Anderson había sangre por todas partes. Un crimen impensable había ocurrido esa noche. El caso de hoy forma parte del segmento Asesinatos en Fiestas, que tiene que ver con este especial que tenemos ahora en diciembre, que es el especial de Navidad. Acompáñame ahora a conocer a la familia Anderson y el misterio detrás de la horripilante masacre que pasaría a la historia del tranquilo pueblo de Carnation en Estados Unidos. La casa familiar de los Anderson era propiedad de Wayne Scott Anderson y Judy Anderson. Allí también vivía su hijo Scott Anderson, de 32 años, con su mujer Erica Mandel Anderson y sus hijos pequeños Olivia y Nathan. Wayne y Judy tenían también dos hijas, la mayor llamada Mary Victoria, que ya no vivía en la casa de sus padres, pero que de igual manera solía visitarlos seguido, y Michelle, que tampoco vivía en la casa familiar, sino que con su novio Joseph McEnroe, en una casa rodante cerca de la casa de sus papás. Los padres, Wayne y Judy, se conocieron en la secundaria y estuvieron más de 50 años casados. Judy tenía 61 años y Wayne 60 cuando todo sucedió. Judy trabajaba como empleada postal y Wayne era ingeniero. Trabajaba para la empresa Boeing. Boeing es una empresa multinacional estadounidense que se especializa en el diseño, fabricación y venta de aviones, helicópteros, misiles y satélites. Durante la secundaria, Scott estuvo muy interesado en los deportes, pero de adulto le dedicó su tiempo a la construcción. Su hermana mayor, Mary, tuvo un hijo con el que un tiempo fue su novio, pero no llegaron a casarse. Cuando terminaron la relación, llegaron a un buen acuerdo, entonces el niño solía ir a la casa de su padre a veces. Cuando Michelle todavía asistía a la escuela, dicen que tenía aptitudes para todo lo relacionado con lo artístico. También decían que era una joven muy introvertida, la molestaban mucho por su apariencia y por tener unos kilos de más, y por esta razón no socializaba mucho. Joseph y Michelle Anderson se conocieron online en el año 2002, cuando ambos tenían 24 años. Se encontraron en un chat donde se reunía gente interesada en juegos de rol, de fantasía, como el popular Calabozos y Dragones. De ese momento surgió el interés entre ellos y empezaron a hablar más a menudo. Durante el tiempo en el que todavía no se conocían físicamente, porque Joseph vivía en Arizona, otro estado de Estados Unidos, mientras que Michelle estaba en la casa de sus padres en Washington, Michelle le llegó a decir a Joseph que ella se parecía a Linda Hamilton, conocida actriz que interpretó a la famosa Sarah Connor de la película Terminator. Ellos siguieron hablando hasta que Joseph decidió conocer a Michelle en persona. Cuando la conoció, se llevó una sorpresa, según llegó a decir. Pero a pesar de no ser lo que esperaba físicamente, él terminó enamorándose y planeó mudarse y casarse con ella más adelante. En 2004 se mudaron a vivir solos en un parque de casas rodantes en Falls City, en Washington, no muy lejos de donde vivía Michelle con sus papás.
La independencia les llegó como a todos, con un costo alto. La pareja ya tuvo que pagarse el alquiler, entre otras tantas cosas. No era lo mismo que vivir con los papás, donde no tenían que pagar por casi nada. Entonces ambos consiguieron un trabajo. Joseph fue empleado de una tienda Target y Michelle trabajó de guardia de seguridad para la empresa Nintendo. 2 años después, en 2006, la pareja decidió mudarse con su casa rodante a la propiedad de sus papás. Y allí fue cuando comenzaron los problemas. Para Michelle, la vida de pareja fue difícil por el lado económico y pensó que podría ahorrar mucho dinero si se mudaba de vuelta con sus papás. Pero para sus padres, ella ya era una adulta e igual debía aportar para el alquiler y también aprender a salir adelante por su cuenta. Además de esto, el hecho de vivir en una casa donde se juntaban 3 generaciones solo significó más y más problemas. Las discusiones eran frecuentes y el famoso mal de barco se hizo sentir muy rápido. Además del problema que Michelle tenía con su papá, ella solía discutir siempre que veía a Scott, su hermano, porque decía que este le debía $40,000. No podían estar en la misma habitación sin que comenzara alguna discusión. Pero esto no era todo. Mary, la hermana mayor de Michelle, la llegó a ver tratar muy mal a Joseph por equivocarse en tareas sencillas de la casa, como cocinar unos brownies cuando ella estuvo de visita, por ejemplo. Lo trataba tan mal y él no decía nada y se puso colorado de la vergüenza. Al parecer Michelle solía tener esos arranques contra otras personas y a pesar del maltrato, Joseph seguía con ella sin responderle mal, contestarle de mala manera o mostrar signo alguno de violencia. Vamos a la noche del 24 de diciembre del año 2007. Scott Anderson y su esposa Erika llegaron con sus hijos a la casa familiar de los Anderson para compartir con sus familiares la cena de Nochebuena. Al llegar, no los recibieron Judy y Wayne, sino que fueron Michelle y Joseph. Scott pasó a la cocina a dejar unas cosas en la heladera y cuando volvió a la sala se sentó a hablar con su cuñado Joseph. Ellos hablaron sobre un proyecto en el que Scott estaba trabajando. Michelle en ese momento solo observó la escena hasta que no aguantó más y le preguntó a su hermano Scott dónde estaba su dinero. Ella le insistió una y otra vez y en su voz se sintió que las cosas volvían a subir de tono. Scott no quiso traer discusiones en plena fecha festiva, así que simplemente le dijo que no sabía de qué estaba hablando. La frustración y rabia de Michelle la llevó a sacar el revólver que tenía escondido y disparar contra su hermano. Afortunadamente para Scott, ninguno de los disparos de Michelle lograron darle en un punto crítico como para acabar con su vida. Y esto le dio ventaja para intentar quitarle el arma y que no lastimara a su familia. Pero Joseph, al ver que la situación se salió de control, le preguntó a Michelle dónde escondió la otra pistola. Fue por ella y acabó con Scott de un disparo certero. Después Michelle y Joseph le quitaron la vida al resto de los presentes, incluidos los 2 niños. En cierto momento, antes de que fuera por ella, Erika, la mujer de Scott, intentó llamar al 911, pero tuvo que dejar el teléfono para proteger a sus hijos. Fue allí que la operadora escuchó el no, los niños no, muy al fondo de la llamada. Cuando Joseph encontró el teléfono y escuchó que alguien estaba del otro lado, le quitó la batería para que ya no se escuchara nada. Todas las veces que Michelle realizó disparos contra estas personas, no logró quitarles la vida de inmediato. Capaz por nerviosismo o quizás porque nunca antes había usado un arma. Por eso fue Joseph quien finalmente les terminó quitando la vida a todos. All I wanted was to get out of there. Was for this to end, for this to stop. Not necessarily for them to die, I just wanted it to end. Después de todo lo que presenció y lo que hizo, Joseph pensó por un momento en si debía autoeliminarse o no. Y para que entiendan un poquito esta reacción, les comento que la relación que tenía Joseph con Michelle era de codependencia, ya no era una relación sana. Era como si la única razón por la que él vivía era para servirle a ella,
para cuidarla y que estuviera siempre bien. Cuando Michelle se había decidido a acabar con su familia, le dejó en claro a Joseph que lo iba a necesitar más que nunca para hacer todo eso. Y cuando por fin lo hicieron, Joseph pensó en el famoso ¿y ahora qué? Le atormentaba pensar en que Michelle ya no lo iba a necesitar. Por eso pensó en quitarse la vida, pero al final no lo hizo porque pensó que debía seguir ayudándola con otras cosas después del crimen. Todo el plan comenzó esa noche cuando Michelle y Joseph llegaron a la casa familiar de los Anderson y encontraron primero a Judy y Wayne, los papás de Michelle. Ellos estaban terminando de cocinar lo que iban a cenar esa noche y eran alrededor de las 7 p.m. Joseph McEnroe distrajo a Judy en la cocina mientras Michelle iniciaba su plan, intentando dispararle a su padre, pero el arma se le trabó. Entonces fue Joseph quien terminó disparándole a Wayne y después fue a la cocina e hizo lo mismo con Judy. Joseph y Michelle rápidamente limpiaron todo y arrastraron los cuerpos a un cobertizo que había detrás de la casa. Se ocuparon de que todo luciera bien para cuando llegara Erica, Scott y los niños, y así nadie sospecharía que allí pasó algo turbio, y fue así como todo ocurrió en cuestión de horas. Durante la víspera de Navidad de los Anderson se usaron un total de 14 balas que acabaron con la vida de 6 personas. Judy, de 61 años, su marido Wayne, de 60, su hijo Scott, de 32, su nuera Erica, de la misma edad, y sus nietos Olivia, de 5 años, y Nathan, de tan solo 3 años. Mary Victoria, la hermana mayor de Michelle Anderson, no estuvo presente en la casa familiar para la cena de Nochebuena y Navidad y eso le salvó la vida. Además de Mary, no hubo otros familiares que no estuvieran presentes esa noche. El 23 de diciembre, un día antes de los hechos, Mary Victoria y su mamá Judy habían hablado por teléfono. Judy y Michelle estaban haciendo las compras de Navidad en ese momento y Mary escuchó cómo Michelle le preguntaba insistentemente a su mamá si ella iba a ir a la cena de Nochebuena. Mary le dijo que sí, que no se preocupara y que le dijera que la amaba. Antes de esta llamada con su mamá, Mary había intentado comunicarse muchas veces con su hermana Michelle, pero durante unos 3 meses aproximadamente, Michelle no hablaba con ella ni le contestaba las llamadas. Durante la conversación del 23 de diciembre, le pidió disculpas, pero a través de su mamá. La noche de la tragedia, se suponía que Mary iba a ir de visita para la cena tradicional con la familia, pero terminó enfermándose. Ella y su hijo más pequeño estaban muy enfermos, entonces no quisieron ir para no contagiar a los demás. Por eso ella terminó quedándose en su casa y su hijo se quedó con su papá, el ex novio de Mary. Después de todo lo ocurrido, Michelle y Joseph no limpiaron la escena del crimen. Y esto porque, según ellos, no estaban esperando que nadie más apareciera en la casa esa noche. Así que simplemente se fueron de la casa y durante el camino dijeron que iban a decidir qué hacer porque no tenían ni idea de cómo seguir con sus vidas después de todo eso. Michelle Anderson y Joseph McEnroe planearon los asesinatos con frialdad y premeditación, pero no así con precisión. Según Joseph, desde la fiesta de 2006, Navidad y Pascua, Michelle volvía de los encuentros con su familia ya con la idea en la cabeza de hacer algo con respecto a toda la ira que sentía hacia ellos. Tenemos que aclarar que Joseph no asistió a ninguno de estos encuentros o eventos porque Michelle nunca lo invitaba. Aunque Michelle ya lo había pensado durante un buen tiempo atrás, el plan fue tomando forma sobre la marcha. De camino al encuentro con la familia, pensaron que sería buena idea presentarse con regalos. Entonces envolvieron unas cajas vacías para aparentar que iban en son de paz y que nadie sospechara nada. Michelle ya estaba cansada y muy resentida con su familia por disputas financieras y decidió que la mejor manera de resolver sus problemas era eliminándolos. Joseph llegó a pensar que si esa noche Scott hubiera respondido algo diferente cuando Michelle le preguntó sobre su dinero, las cosas hubieran sido diferentes. Obviamente esto era solo una suposición, pero él dijo que lo de los hermanos ya era una discusión que llevaba bastante tiempo y que Michelle llegó a un punto en el que ya no aguantaba más la situación.
El plan que ellos tenían era llegar, acabar con todos, pero como les dije, no fue un plan bien hecho, ni preparado ni pensado como tal. Ellos no supieron qué hacer una vez que terminaron con toda la familia. Sobre la marcha pensaron en a dónde iban a ir. Michelle le dijo a Joseph para ir a Canadá, que allí podrían liberarse de la ley. También le dijo para ir a buscar el auto de Scott. Joseph no quería volver a la casa, pero tuvieron que volver porque Michelle insistió en ir y cerrar el portón de la casa en caso de que viniera la policía. Hicieron eso y luego de salir, manejando, se cruzaron con la policía. Era una patrulla que iba en dirección a la casa por la llamada que se hizo al 911. Sorprendentemente, el hecho de que el portón estuviera cerrado fue lo que hizo que la policía no entrara a la propiedad esa noche. Joseph, que estaba a cargo de conducir hacia Canadá, no estaba seguro de estar yendo en la dirección correcta. Entonces, con Michelle decidieron parar para comprar un mapa y se dieron cuenta que efectivamente se estaban yendo mal y decidieron volver a su casa en el terreno de sus padres. Pero en el camino hicieron varias paradas en bares, estaciones de servicio, en casi todos los lugares que veían porque estaban buscando dónde tirar las armas. Ninguno de esos lugares los había convencido. Pensaron en tirarlas en bolsas de basura de un bar, pero tampoco les convenció la idea hasta que vieron un río, el río Stillaguamish, y decidieron que ese era un buen lugar. Cuando Joseph envolvió las armas y municiones en su abrigo y las arrojó al río, se dio cuenta de que se olvidó de otra arma en la casa. Finalmente, ellos volvieron a su casa y se limpiaron. Joseph después contó que se sintió como que olía sangre y muerte y que le costó mucho quitarse ese olor de encima y no pudo dormir a pesar de estar extremadamente cansado. Michelle sí pudo dormir esa noche, pero le había dicho a Joseph que no durmiera junto a ella porque olía y eso la despertaría. Al parecer, el olor no se les iba del cuerpo a pesar de haberse bañado. Al día siguiente, era Navidad del 2007. Joseph fue a la casa de los Anderson para ver qué podía hacer para ayudar a Michelle, ayudarla a que no los descubrieran y de esa manera no terminaran en la cárcel. Pensó en buscar la batería del celular y para esto movió los muebles donde estaban Erika y sus hijos. Olivia estaba detrás de su mamá y a Nathan le levantó un poco los brazos para ver si no había algo debajo de él. Pero ninguno de los dos limpió la sangre del piso, solo juntaron algunas cosas como la ropa y toallas que usaron, el arma que faltaba, algunos casquillos y luego las quemaron en una pequeña hoguera que hicieron en el patio. Joseph contó que él y Michelle habían hablado sobre lo que había pasado. Cuando terminaron con todos, ella le dijo que podía ver cuánto él la amaba porque le había ayudado. Estaba triste por lo que les hizo a sus padres, pero no se sintió mal cuando acabó con la vida de su hermano y su cuñada, sino que se sintió contenta con lo que hizo y hasta podría decirse que aliviada. De los niños tenemos que decir que no hablaron porque para ellos fue horrible lo que hicieron según las declaraciones que ellos dieron, pero también mencionaron que era necesario que también le quitaran la vida a los menores. Y voy a ser textual con las palabras que mencionaron. De no hacerlo, ellos iban a ser corrompidos por una oscura entidad y terminarían lastimando a otras personas por lo que les tocó vivir. Por eso supuestamente ellos terminaron asesinando a los menores. Luego de ir y venir de la casa de los papás, Michelle y Joseph se pusieron a pensar en cuál sería una buena coartada y decidieron que irían a casarse. Pero nuevamente, mientras estaban manejando sin un rumbo fijo, decidieron volver y dijeron que pase lo que tenga que pasar. Si les creían la coartada, bien, y si no, lidiarían con eso. El plan fue ejecutado con una brutalidad impactante y los cuerpos fueron encontrados el 26 de diciembre. El 26 de diciembre, una nueva llamada al 911 volvió a hacerse desde la casa de los Anderson. Esta vez era una amiga de la familia llamada Linda Thiel, quien fue hasta la casa porque se enteró que Judy no se presentó a trabajar y terminó preocupada. Al llegar vio que el portón estaba trancado, lo que le pareció raro y decidió entrar.
y hacer lo que la policía no hizo la noche del 24, chequear si estaba todo en orden. Miró por los alrededores, por las ventanas y luego entró a la casa por la puerta principal. Fue ahí que se encontró con la terrible escena y llamó al servicio de emergencias. Estaba con mucho miedo porque creyó que pudo haber sido Michelle y que si era así, ella podría volver en cualquier momento a la residencia. Linda estaba al tanto de las discusiones que tuvo Michelle con sus papás y con su hermano. Por eso le preocupaba que lo que acababa de ver tuviera relación con Michelle. La policía llegó a la casa de los Anderson. Incluso fueron helicópteros hasta el lugar. Mientras tanto, no había señales de Michelle y Joseph durante varias horas, hasta que aparecieron en su vehículo y fueron llevados para interrogación. Lo curioso de ese día fue que ni uno de los dos dijo saber la razón por la cual estaba allí esa cantidad de policías y hasta incluso un helicóptero. No parecieron alertarse, ellos simplemente pidieron entrar a la propiedad. Cuando fueron llevados para ser interrogados por la policía, Michelle dijo que la última vez que vio a sus padres fue en Nochebuena antes de ir rumbo a Las Vegas para casarse con su novio Joseph. Pero dijo que no llegaron a Las Vegas porque se perdieron en el camino y decidieron volver. Durante los interrogatorios, primero empezaron con las mentiras, pero lentamente fueron revelando lo que verdaderamente pasó ese 24 de diciembre. Con la confesión de Michelle Anderson y Joseph McEnroe, la pareja fue arrestada y llevada a juicio. El juicio de Michelle Anderson fue un proceso largo y doloroso para las familias involucradas y se prolongó por aproximadamente 8 años por varios motivos. Uno, por la complejidad del caso. Recordemos que este crimen involucró múltiples víctimas, lo que significa que requirió una investigación bastante larga y que se presentaran muchas evidencias y muchas pruebas, obviamente. Por otra parte, estuvo el hecho de que estaban decidiendo si a los acusados les daban o no la pena de muerte. En un principio, los fiscales buscaron la pena de muerte para Michelle y Joseph. Entonces, con eso sobre la mesa, se tomaron bastante tiempo. Como es de esperarse, la sociedad pidió a toda voz que sí se les diera la pena de muerte. La misma Michelle pidió el castigo más severo. Dijo en una entrevista para The Seattle Times que después de lo que hizo ella, ya no estaba segura de si merecía o no vivir. Esto fue un año después del crimen, en junio de 2008. Hubo varios retrasos y apelaciones durante el proceso judicial, lo que extendió la duración del juicio. Es lo que se conoce normalmente como retrasos legales. Cuando los casos son complejos, suelen llevar varios años por una cuestión, como se diría más casualmente, de las formalidades y papeleos. Durante el juicio, Michelle Anderson no brindó grandes declaraciones, pero en lo poco que habló, se dice que mencionó más de 35 veces que el motivo detrás de todo este horroroso crimen era el dinero. Repitió tantas veces lo del dinero que no quedaban dudas. El motivo detrás de los asesinatos en el caso Carnation fue la codicia y también a causa del gran resentimiento que Michelle Anderson tenía hacia su familia, porque según ella no la apoyaban económicamente. Para ella su familia le dio un trato injusto por varios motivos relacionados con el dinero y las expectativas familiares. Según los informes, Michelle vivía en una casa móvil en la propiedad, pero cuando sus padres le pidieron que comenzara a pagar el alquiler, ella se enfureció. Todo su enojo, la ira que sentía hacia sus familiares, tenía que ver con que le hicieron cobrar un alquiler, que su hermano le debía plata y que ella sentía que era injusto no tener un alquiler gratuito, siendo que ella era familia. Estos conflictos financieros y la percepción de ser tratada injustamente por su familia fueron algunos de los factores que la llevaron a cometer los asesinatos. Después de confesar esto, Michelle se negó a dar más declaraciones y mostró muy poco remordimiento. El único momento en el que se la vio un poco conmovida fue cuando su hermana Mary Victoria, que sí estaba llorando, bastante afectada, le dijo: «Mira lo que hiciste con tu vida, mira lo que hiciste con tu familia, tu hermano te amaba mucho».
La mamá de Erika, que era esposa de su hermano, también le dirigió unas últimas palabras y le dijo que era una matona y una cobarde. Joseph McEnroe, al contrario de su novia, sí se mostró colaborativo en todo momento. Con mucha paciencia se tomó el tiempo de responder a todo lo que le preguntaban y a contar con detalles todo lo que pasó en la víspera de Navidad de 2007. Se mostró muy arrepentido y angustiado. Parecía tener un tic nervioso cuando le tocaba declarar, y cuando le preguntaron si estaba nervioso, él no dudó en contestar que sí, que cada vez que sabía que debía presentarse a declarar y estar frente al juez y demás, eso le ponía muy nervioso. Sus declaraciones están registradas en video y están disponibles en internet. En su confesión grabada, McEnroe describió detalladamente cómo él y su novia Michelle asesinaron a 6 miembros de la familia Anderson. También mencionó que no podía permitir que lastimaran a Michelle, ya que ella era todo lo que él tenía. En todo momento se notó que, si bien él ejecutó junto con ella este plan, ella fue la mente maestra detrás del crimen. Hubo momentos durante el juicio en los que Joseph perdió el control, pero llegó a mostrarse en mayor medida bastante participativo, y hubo ocasiones en las que estaba medicado con ansiolíticos y antidepresivos. Cuando le preguntaron a Joseph por qué le habían quitado la vida a los niños de solo 5 y 3 años, él dijo que pensaron que sería lo mejor porque la muerte era mucho mejor que la vida que les esperaba luego de la masacre. Si es que los dejaban vivir luego de haberles quitado la vida a sus padres y abuelos, esto, según la declaración de Joseph, iba a ser peor. Estaba claro que estas dos personas tenían problemas de salud mental. Y efectivamente, las evaluaciones determinaron que Joseph sufría de trastorno esquizoafectivo, un trastorno que incluye síntomas de esquizofrenia y trastornos del estado de ánimo. Mientras que Michelle Anderson fue descrita como alguien con una personalidad narcisista y antisocial. Esto, obviamente, no afectó la decisión del jurado. Joseph McEnroe fue declarado culpable de asesinato en primer grado, agravado en los 6 cargos, y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 13 de mayo de 2015, mientras que Michelle Anderson fue condenada por 6 cargos de asesinato agravado en primer grado el 4 de marzo de 2016, casi 10 años después del crimen. Finalmente, el 21 de abril de 2016, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Básicamente se ganó este alquiler gratuito que tanto quería ella, pero no de la manera deseada por ella, sino que en vez de estar en una casa, va a estar de por vida en una cárcel, tras las rejas. En la cabeza de Michelle, el hecho de que sus padres le hubieran pedido dinero por vivir en su propiedad, con una casa móvil que era suya, ya era tratarla injustamente. Para ella, lo justo al parecer era vivir gratis, ya que era su familia. Este conflicto, que parecía no acabar, finalmente terminó con la vida de 6 personas en una noche buena. Una noche que debía ser diferente. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.